Buen día, mi nombre es Sara Juliana Joven Zambrano, estudiante del programa de Mercadeo, noveno semestre de la Universidad de la Amazonía. El día de hoy estaremos hablando sobre el desarrollo del conflicto armado en nuestro país de Colombia. El conflicto armado colombiano es uno de los más prolongados del mundo contemporáneo, marcando a la historia política, social y económica del país por más de 6 décadas, dejando millones de víctimas, desplazamientos forzados y profundas heridas sociales. Más allá de los enfrentamientos armados, este conflicto ha sido el reflejo de una lucha por la tierra, la equidad, la justicia social y la participación política. A lo largo del tiempo, diferentes actores como guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, el Estado y la sociedad civil han sido protagonistas de un escenario complejo en el que la violencia y la búsqueda de paz se entrelazan constantemente. A continuación se presentará un recorrido histórico del conflicto colombiano desde el año 1958 hasta el 2025, dividido por décadas para comprender cómo se ha transformado esta guerra interna y cómo ha evolucionado la búsqueda de una paz duradera. Después del periodo conocido como la violencia, en el año 1948 al año 1958, que dejó más de 200.000 muertos por enfrentamientos entre liberales y conservadores, el país intentó restaurar el orden mediante un acuerdo político llamado el Frente Nacional. Este pacto, firmado por los partidos liberales y conservadores, estableció que se alternarían en el poder durante 16 años, compartiendo cargos y decisiones estatales con el objetivo de evitar nuevos conflictos partidistas. El Frente Nacional trajo estabilidad institucional, excluyó completamente a otros actores sociales y políticos como campesinos, obreros, estudiantes y movimientos de izquierda. El abandono estatal en las zonas rurales, la concentración de la tierra y la falta de oportunidades generando un profundo malestar social. Fue en este contexto cuando surgieron los primeros armados insurgentes, inspirados en la Revolución Cubana en el año 1959 y en movimientos campesinos autodefensivos. En 1964 se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Ambos grupos afirmaban luchar contra la desigualdad y la exclusión política, pero con el paso del tiempo se convirtieron en protagonistas del conflicto armado. La década de 1960 marcó el inicio de una nueva guerra, ahora ideológica y rural, entre el Estado y los movimientos guerrilleros. En los años 70, el conflicto comenzó a diversificarse. Las guerrillas campesinas se consolidaron y extendieron su influencia por amplias zonas del territorio colombiano. El 19 de abril de 1970, un presunto fraude en las elecciones presidenciales dio origen al movimiento 19 de abril M19, un grupo insurgente urbano con un discurso político moderno
nacionalista y popular. El M-19 se destacó por acciones simbólicas como el robo de la espada de Simón Bolívar y la toma de la Embajada de República Dominicana, buscando llamar la atención sobre la corrupción y la falta de democracia. Mientras tanto, la FARC y el ELN continuaban creciendo en las zonas rurales, financiándose con secuestros, extorsiones y apoyo campesino. Durante esta década, la desigualdad social seguía siendo enorme, es decir, los campesinos carecían de acceso a tierras, salud o educación, mientras que las élites políticas se mantenían en el poder bajo el legado del Frente Nacional. Las tensiones sociales, la represión estatal y la falta de diálogo con los movimientos sociales convirtieron los años 70 en una etapa de consolidación de la insurgencia. En los años 80, el conflicto colombiano entró en una fase mucho más violenta y compleja. El surgimiento del narcotráfico transformó radicalmente el panorama. Los carteles de Medellín y Cali se convirtieron en poderes paralelos que infiltraron la política, la economía y las instituciones del Estado. A la vez, se fortalecieron las guerrillas, que comenzaron a financiarse también mediante actividades ilegales como el secuestro y la extorsión. El gobierno de Belisario Betancourt en el año 1982 a 1986 intentó una salida negociada al conflicto, firmando un acuerdo de cese al fuego de la FARC en 1984. Sin embargo, el proceso fracasó. Tras el asesinato de cientos de miembros de la Unión Patriótica, partido político nacido de las negociaciones de paz. Este hecho simbolizó una tragedia nacional y marcó la desconfianza entre los grupos insurgentes y el Estado. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir los grupos paramilitares financiados por hacendados, narcotraficantes y empresarios que se sentían amenazados por la guerrilla. Esos grupos perpetraron masacres y desplazamientos masivos de comunidades campesinas. La década de 1980 fue sin duda una de las más sangrientas. El país vivió atentados terroristas, la expansión del narcotráfico y una crisis humanitaria sin precedentes. La década de los 90 presentó un intento de renovación política. Con la Constitución de 1991, Colombia dio un paso histórico al reconocer la diversidad étnica, los derechos humanos y la participación ciudadana. El M-19, tras su desmovilización en 1990, participó activamente en la Asamblea Constituyente, mostrando que la reintegración de excombatientes era posible. Sin embargo, la FARC y el ELN siguieron creciendo militarmente, mientras las Autodefensas Unidas de Colombia consolidaron su estructura paramilitar. Los enfrentamientos entre estos grupos y las fuerzas del Estado aumentaron los secuestros, las masacres y los desplazamientos forzados, especialmente en zonas rurales. Durante esta década, miles de campesinos abandonaron sus tierras, marcando el inicio de una grave crisis humanitaria. A pesar de los intentos de diálogo, el conflicto persistió y el país entró al nuevo milenio con heridas abiertas y una sociedad dividida entre la guerra y la esperanza. Con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del año 2002 al 2010,
se implementó la política de seguridad democrática, cuyo propósito era recuperar el control del territorio y debilitar militarmente a las guerrillas. El Estado logró importantes avances, disminuyeron los secuestros, se recuperaron carreteras y se realizaron operativos exitosos como la Operación Jaque en el año 2008, que rescató a varios secuestrados. Paralelamente, se llevó a cabo la desmovilización de más de 30.000 combatientes paramilitares de la AU, bajo la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, esta política también fue criticada por los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, lo que generó gran indignación nacional e internacional. El conflicto se transformó. Las grandes estructuras paramilitares se fragmentaron en nuevas bandas criminales, mientras las guerrillas se replegaron a zonas selváticas. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en el año 2010 al 2018, Colombia vivió un giro hacia el diálogo. En el 2012 comenzaron los diálogos de paz con la FARC en La Habana, Cuba, con una agenda centrada en la reforma rural, participación política, cese al fuego, justicia y reparación a las víctimas. El 24 de noviembre del 2016 se firmó el Acuerdo Final de Paz, poniendo fin a más de 5 décadas de conflicto con la guerrilla más antigua del continente. El acuerdo fue un hecho histórico que le valió a Santos el Premio Nobel de la Paz, pero también generó divisiones en la sociedad. Algunos colombianos lo consideraron un paso necesario hacia la reconciliación, mientras otros lo vieron como un acto de impunidad. A pesar de las críticas, miles de combatientes se desmovilizaron y se crearon mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, orientadas a garantizar justicia, verdad y reparación. Sin embargo, las resistencias de la FARC y el ELN y nuevos grupos armados continuaron operando en algunas regiones, lo que demuestra que la paz, más que un documento, es un proceso largo y complejo. Los últimos años han sido de transición. A pesar de los avances logrados, Colombia sigue enfrentando violencias persistentes, especialmente contra líderes sociales, ambientales y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz. El conflicto ya no se centra únicamente en la ideología política, sino que se ha transformado en una disputa por economías ilegales, control territorial y recursos naturales. En el 2022, con la elección de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia del país, se impulsó la política de paz total, cuyo objetivo es negociar con todos los grupos armados activos, incluyendo disidencias de la FARC, el ELN y bandas criminales. Esta propuesta busca una paz integral que aborde las causas estructurales del conflicto, la pobreza, la exclusión y la desigualdad social. Aunque el proceso enfrenta múltiples dificultades, representa un cambio significativo en la forma de entender la paz, no como un acuerdo militar, sino como una transformación social y cultural que incluya a las comunidades más afectadas. Hoy, nuestro país de Colombia avanza entre desafíos y esperanzas,
intentando construir una paz real desde los territorios. El conflicto armado colombiano ha sido una historia de dolor, resistencia y búsqueda de justicia. Desde 1958 hasta el 2025, millones de víctimas, muertos, desaparecidos y desplazados han dejado un testimonio vivo de lo que significa sobrevivir en medio de la guerra. Sin embargo, también es la historia de un país que no se rinde. A lo largo de los años, Colombia ha demostrado su capacidad de resiliencia, de reconstrucción y de esperanza. Las nuevas generaciones han asumido la tarea de preservar la memoria, exigir verdad y construir una sociedad más justa y pacífica. Hoy, el desafío no es solo terminar la guerra, sino sanar las heridas y garantizar que nunca vuelva a repetirse. La paz no se firma, se construye cada día, en la voz de las víctimas, en la educación, en el arte, en la justicia y en el compromiso colectivo de soñar un país diferente.